como punto de partida, con respecto a los padres, no hay límite. Bueno, evidentemente tienes que ser mayor de edad, ¿vale? Pero no hay un límite claro hacia arriba, si bien, pues como un poco lo que comentábamos, ¿no? Con la mujer gestante, que los médicos con los que vas a tener contacto vean que está todo mentalmente bien por parte de los padres, ¿vale? Que seas capaz de poder criar a un niño o que en el caso de Ana Obregón, por ejemplo, que ya es alguien mayor y bueno, pues por ley de vida eh, fallecerá antes que un padre que lo tenga con 40 años, eso es evidente, pero que estés en tus cabales para poder criar a ese niño y que en cualquier caso dejes un tutor en vida, pero por desgracia, nadie estamos exentos de que la muerte nos pueda coger en cualquier momento, entonces, de ocurrir esto, que dejes a alguien que se haga cargo legal o sea su tutor del niño, ¿no? Después, se ve muy claro si se quiere transmitir esperma u óvulos de los que van a ser los padres, o si no, se acude en Estados Unidos a un banco de óvulos o de esperma. Y aquí y sí que me gustaría enfatizar esto porque precisamente es algo que yo creo que es totalmente desconocido y es que esos óvulos, esos esperma provienen de personas completamente anónimas, de las cuales jamás se va a conocer identidad. ¿Por qué? Precisamente por esto, para que no haya ninguna conexión biológica con el niño. Y el día de mañana no pueda aparecer Dorothy Smith, por ejemplo, demandando una afiliación de este bebé porque lleva su esperma, lo que sea. No, su esperma, sus óvulos en este caso. Entonces, eso está fenomenal porque realmente se crea el bebé con digamos, el ingrediente, el ADN de alguien totalmente desconocido y que en el futuro no te va a dar ningún problema. Sí que aparecen los caracteres físicos, los caracteres, el historial médico de las personas que han donado estos óvulos o este esperma y dentro de ellos, bueno, pues se hace una elección, por ejemplo, pues quiero a alguien que esté atlético físicamente hablando o que no sea excesivamente bajito. Si puede ser que tenga ojos claros y sea rubio, ¿no? Que todos tendemos a pensar que en Estados Unidos la mayoría de la gente es así, aunque no sea cierto. Que después el niño, la niña, no tienen los ojos azules, ni son rubios o son un poco bajitos, pues es que evidentemente eso nos puede pasar a nosotros, tener padres morenos de ojos marrones y que de repente aparezca una niña pelirroja con los ojos verdes. Eso nada está escrito, ¿no? Después, una vez que tenemos esto, ya es cuando entramos en el tema de la gestante. Y bueno, tú lo has mencionado como un catálogo de gestantes, no es así, pero sí que es algo un poco parecido, ¿no? Se da una serie de gestantes, se encuentran las gestantes más convenientes para el caso de los padres, y a esto me refiero por los estados, ¿vale? Porque aunque en la mayoría de los estados es legal, dependiendo del estado, puede ser que un requisito sea pues que los padres estén casados o que un estado considere que si los padres son una pareja homosexual, por lo menos estén casados. O otro estado igual es más proclive a bien recibir a padres monoparentales que otro. Entonces, dependiendo de las características del caso, en nosotros desde el despacho, en combinación con el despacho norteamericano, buscamos ese estado que sea más proclive a dar facilidades, ¿no? Al caso que nos ocupará en cada momento. Vale, entonces, aunque tenga que estudiarse qué estado es más recomendable o cuál es el estado apropiado para ello, cualquiera, digamos, podría seguir este proceso. Es decir, tanto padres homosexuales como padres, digamos, de una edad avanzada, como padres o madres solteras. Cualquiera puede, lo que se trata es ver un poco en qué estado sería, pero hay opción para todos, ¿no? Digamos. Sí, en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos. Sí, vale. Claro, yo siempre me refiero a Estados Unidos. Y luego, has comentado lo del tema del anonimato de los donantes, ¿no? Y de que no existe trazabilidad en el donante de esperma u óvulos, ¿no? En el caso de que sean ambos casos. Ahí me surge una pregunta, que supongo que te la habrán hecho 100.000 veces.
si el bebé, el niño, el día de mañana quisiera saber, imagínate que los padres se lo dicen, oye, mira, a ver si se lo ocultan, desde luego, no se entera nunca, pues oye, no se entera, no hay problema, ¿no? Pero si se lo cuentan, oye, mira, tú seguimos este proceso, lo hicimos de esta manera, el niño podría de alguna manera, tiene algún derecho para averiguar quién son sus, no sé, padres biológicos, no está bien dicho, pero las personas que donaron su esperma y sus óvulos para que él se pudiera gestar y nacer. ¿O no Claro. tiene, ese derecho no existe, es un vacío legal o no se sabe o qué, o cómo va eso? Buena idea. Ver, no, sí, por supuesto. He respondido a esta pregunta un montón de veces. A ver, no es que haya una prohibición de que ese niño no pueda indagar, pero digamos que hay una especie de vacío legal en tanto en cuanto a la hora de ofrecer a los padres qué patrón preferirían para su hijo, ¿no? El del ADN de su hijo, estamos hablando de números. Es que ni siquiera, ya no es que no haya contacto por medio telefónico, ni domicilio, ni nada, ni correo electrónico, ni nada parecido. Es que no aparece el nombre. Es decir, cuando, por ejemplo, escogen, imagínate que necesitan los óvulos de una mujer anónima. Esa mujer no aparece su nombre, aunque tú no puedas dar con ella porque no sabes de qué estado es, dónde vive, sus contactos, etcétera. No, es que aparece un número. Es la mujer, 75, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, es que no hay hilo conector para que ese niño pueda... Los datos están cifrados y no hay manera de acceder. Exacto. Y O esa, sea, por ejemplo... que digamos que si un niño el día de mañana quisiera, lo que tú dices, indagar y averiguar, probablemente no podría. Podría indagar la mujer gestante, pero realmente no sería nada de él. Ahí es Por donde eso vamos. me refiero ahora más al Al origen de donante, sus genes, sí. no. O sea, le pueden decir Sí. los padres, pues mira, era una mujer de origen caucásico, era morena, con los ojos marrones, medía Ya. tanto, tenía un historial médico impecable, al parecer era bastante deportista, no fumaba, etcétera, porque siempre al final ofrecemos este tipo de perfil, ¿no? Una persona estrictamente sana, con unos hábitos modélicos, para que el niño pues nazca con una salud de Salga lo hierro, mejor posible todo. Vale. efectivamente. Vale, entonces, el proceso es ágil, o sea, en tiempos, ¿de qué tiempos hablamos? Evidentemente 9 meses, desde luego, pero bueno, como Claro. desde hoy empiezo y contrato contigo, con tu despacho, y te digo, Débora, mira, quiero iniciar este proceso, ¿qué hacemos? ¿Cuándo podría tener el bebé en mis brazos? Pues eso depende de dos factores, sobre todo. El primero, de que los padres tengan ya, digamos, esperma u óvulos suyos para transferirlo a la mujer gestante o no. Es decir, si eliminamos el trámite de encontrar unos donantes de esperma u óvulos y agilizamos en esa parte, el tiempo se reduce, lógicamente. Y después también eh, hay un tiempo un poquito variable que es en el de encontrar a la mujer gestante. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque alguna vez nos hemos encontrado con que hemos dado con una mujer gestante. Solemos facilitar varias opciones, ¿no? Y también pues describirlas un poco. Solemos intentar que tanto la mujer gestante como los padres escriban una carta describiendo pues bueno, pues cosas un poco personales, ¿no? Porque quiero tener un hijo, cuánta ilusión les hace, la mujer gestante, lo involucrada que va a estar con el tema. Suelen describir también, y este es un tema que me preguntan muchas veces esta cuestión, si son mujeres a las que les hace falta dinero, porque la gente lo da por hecho. Y ni muchísimo menos, es decir, hemos tenido casos, la mayoría, he de decir, de mujeres gestantes que están en una situación económica privilegiada, tienen unos trabajos maravillosos, tienen la mayoría tienen familia ya de antes, tienen sus propios hijos, en Que lo fin, hacen de no. forma, digamos, altruista, ¿no? Más que en muchos casos. Sí que cobran una compensación económica, ¿vale? Pero lo hacen en el fondo por hacer un favor al prójimo porque no necesitan ese dinero. Vale. Entonces, Pues, perdona, entonces, uh-huh. por concretar, si, digamos, desde el proceso más ágil tenemos
tenemos esperma, tenemos óvulos, el proceso va rápido de encontrar a una mujer gestante, o a otro proceso, o al revés, tenemos que buscar donantes, se complica un poco, se retrasa un poco, es decir, ¿en qué periodos nos movemos, más o menos? Estándar, desde cuánto hasta cuánto en tiempo, más o Pues menos, una horquilla. si se necesita donante, si lo que te comentaba, que iba a terminar de matizarlo ahora, si la mujer gestante, por ejemplo, pues me he encontrado con casos en los que con la primera mujer gestante no ha habido feeling con los padres. Entonces, hemos facilitado a otra mujer gestante, siempre les hacemos una primera reunión online para que se conozcan. Y bueno, pues lo mismo que a todas las personas nos caen gente bien, mejor o peor, pues entre ellos se puede crear un feeling estupendo u otras veces que no lo haya. Entonces ahí ya perderíamos un poco más de tiempo. Pero en el peor de los casos, pues ponle 2 años, ¿vale? Incluyendo obviamente el tiempo de gestación y todo el papeleo y demás. Y en el mejor de los tiempos lo hemos llegado a hacer en 1 año, 2, 3 meses. Vale, esto que comentas ahora de los tiempos es interesante también en relación a lo que comentabas antes de los procesos de adopción, ¿vale? Sobre todo en España, ¿no? Estamos desde el punto de vista de España, nos tendríamos que ir a Estados Unidos, pero bueno, sabemos que en 2 años, 2 años un poquito, a lo mejor, en el peor de los casos, pues con garantías además, podríamos tener un hijo además recién nacido en nuestros brazos, ¿no? Eso Incluso es, con nuestros genes si podemos donar, ¿no? eso es. Entonces, claro, como alternativa a la adopción, es interesante, ¿no? Porque el proceso de adopción en España entiendo que se puede postergar durante más años. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero por gente que me lo ha dicho en el vídeo y por lo que tú has comentado antes, entiendo que la adopción puede costar muchos más años y además Sí, que corres el riesgo de que no te lo den después. efectivamente. Ten en cuenta al final, yo personalmente estoy muy poco de acuerdo con que el proceso de adopción, por desgracia, sea tan desafortunadamente largo, ¿vale? Porque al final estás haciendo un favor a un niño que segurísimamente viva mucho mejor contigo, ¿no? Con los padres de adopción, que la situación que tiene en ese momento, ya sea pues con unos padres que, digamos, no son los apropiados, son un orfanato o X. Pero yo he tenido clientes que han venido precisamente rebotados del procedimiento de adopción y han quedado maravillados con esto, porque además de todas las garantías que te da, sabes que vas a tener un hijo el día de mañana. O sea, te lo asegura, la adopción no te lo asegura pese a todas las pruebas psicológicas que tienes que hacer, pese a la situación del niño, etcétera, etcétera, que vayas incluso allí a conocerlo, a estar unos meses con él y demás, no es 100% seguro que te lo vayan a entregar. Y de hecho, ahí sí que hay límites de edad. Entonces, vamos, la gestación subrogada proporciona unas facilidades que la Unas adopción por... garantías. Vale. Exacto, que facilita, o sea, otorga unas garantías y unas facilidades que no te puede garantizar la adopción, ¿no? Eso es. Vale, y a ver, costes, porque también hablabas antes de un poco de cómo de asequible era la adopción, ¿no? Has hablado de, ¿no? Hay gente que no se puede permitir tanto por tiempo como por recursos, pero bueno, a ver, mira, te voy a ser sincero, yo no tengo ni idea de lo que cuesta. Yo diría, es muy caro, seguro que es caro. La Entonces, gestación que es subjetivo lo que es caro y lo que no es caro, claro, pero porque además, ahora estoy pensando, tener un hijo tuyo cuando no puedes hacerlo y tienes que recurrir a esto, si lo consigues todo parece que es barato, ¿no? Pero no sé cuánto cuesta, o sea, como de caro es, o como, ¿qué recursos tengo que tener para poder planteármelo? hoy en día ronda los 130.000, 150.000 euros, ¿vale? También tener en cuenta si eliminamos digamos, el trámite de la donación de esperma y óvulos, evidentemente eso se abarataría. Después, muchos de estos costes no son fijos, son variables. Es decir, nosotros entregamos a los futuros padres un listado con gastos que pueden tener lugar o que no. Si en el mejor de los casos no tiene lugar ninguno, al final pues nos quedaríamos en los 130, ¿vale? O por ejemplo, pues hay padres que prefieren ir con todo
y contratar una póliza de seguro para cuando nazca el bebé. He tenido otros casos que me han dicho los padres que se arriesgan, que no la contratan. También las gestantes tienen diferentes tarifas, ¿no? Por así decirlo. Una que ya está curtida, es decir, que ya no es primeriza en gestación subrogada y conoce perfectamente el contrato, todo, etcétera, va a ser un poquito más cara, por así decirlo, que una gestante primeriza, que no ha tenido hijos ella antes, etcétera. Es decir, todo varía un poco, pero más o menos se mueve en esa horquilla. Y sí que es cierto que aquí estamos ya consiguiendo, con el paso de los años, y que se haga un tema un poquito menos novedoso, que los bancos concedan préstamos, ¿no? para estos trámites. Un poco que hay una bonificación para cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? Digamos. Exacto. Vale, has hablado de... Ya estamos terminando, ¿eh? Terminamos enseguida. Has hablado del tema de, por ejemplo, padres o personas que contratan este servicio que pueden donar tanto por ejemplo, el caso de padre y madre, ¿no? Sí. Que pueden donar el esperma y ella sus óvulos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué recurren a esto? ¿Porque a lo mejor hay alguna complicación para que ella se pueda quedar o porque por voluntad propia no quieren hacerlo de forma natural? Es decir, ¿qué motivos, si yo realmente tengo esperma apto y la madre de mi futuro bebé tiene óvulos aptos, ¿cuáles son los motivos por los que acudimos, ¿no? o la gente acude a eso? Bueno, pues el principal, yo creo que en este caso que me trasladas, consistiría en que la madre en su día congeló sus óvulos, ¿vale? Por lo tanto, tienen validez, pero ha transcurrido el tiempo, pues porque igual en ese momento no les venía bien económicamente hablando, o por cuestión de trabajos o situaciones X, que en ese momento no querían tener a ese hijo. Y han pasado los años y, por ejemplo, pues la mujer ahora tiene 55 años y Vale. ya no puede gestar al bebé. Pues ese sería un caso perfecto para la circunstancia que me trasladas. Vale, entonces, por ir terminando, un par de cuestiones para concluir y tener una panorámica un poco ya también del tema. Respecto a la prohibición, ya lo hemos hablado al principio, pero ¿crees que fomenta a lo mejor yo qué sé, unas prácticas que incluso son, no sé, se habla de mercado negro, de conspiraciones y tal? ¿Crees que la prohibición tiene sentido? Por ejemplo, prohibirlo en España tiene sentido porque no es a lo mejor... O sea, yo lo que pienso respecto a la prohibición, ¿vale? Te diría, creo que la prohibición lo que hace es alejar a las personas con menos recursos de esa posibilidad. Porque creo que el que se lo pueda permitir lo va a acabar haciendo en los países donde se puede hacer, como el caso de Estados Unidos, y sin embargo, gente con menos recursos lo que vas a hacer es apartarle de esa posibilidad. Y sin embargo, no vas a evitar que se haga. Esa es mi opinión. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto de la prohibición. Estoy muy de acuerdo contigo, Álvaro, porque al final es lo que comentas, ¿no? Si no hubiera posibilidad de hacerlo en ningún país, ok, pero pudiendo ir bueno, en nuestro caso, íbamos a Estados Unidos, pudiendo ir a Estados Unidos con 100% garantías, todo funcionando perfectamente desde hace casi 50 años, en fin, pues alejas un poquito a estas personas que no tienen opción de acudir a otro país y no lo pueden hacer en casa, ¿no? Por así decirlo, que es evidente que abarataría costes. Entonces, realmente en ese sentido, creo que supone un fail, ¿no? Para pues, el gobierno o los juristas que están en contra de esto, y ya no solo en contra, sino que instan a su prohibición absoluta y radical. We are the part of chain reaction, baby.